esta columna de hoy. Mucho acting y ninguna acta, día 239 de Javier Milei. Obviamente nos estamos refiriendo a la falta de acta allí en Venezuela, donde continúan los problemas. A una semana de la elección, Venezuela atraviesa una profunda crisis política que impacta de lleno en toda la región y tiene en vilo a los principales líderes políticos. Por eso musicalizamos esta apertura con Hasta el final de Luis Fernando Guerrero, una canción utilizada por la oposición durante el último tramo de la campaña. Según el diccionario judicial, el acta es un documento, es el documento más importante del proceso electoral. Este proceso exige evacuar actas de distinta naturaleza conforme lo estableció la ley orgánica, en este caso del 5, o sea, de mayo de 1985, y el régimen electoral general, que se llama LOREG, ese es su acrónimo. Se distinguen dos tipos de actas de mesa electoral y actas de junta electoral. La ausencia de actas sobre las elecciones no es un hecho político que marca el estado de cosas en Venezuela. También revela mucho más sobre la ideología e incluso la personalidad de quien conduce ese país, Nicolás Maduro, quien se pronunció sobre el resultado electoral recientemente, y es una de las novedades del día, de hace muy poquito, fue la misión de observación electoral de Colombia, teniendo en cuenta que Colombia es presidida por Petro, que tiene más simpatías con el régimen de Maduro que con el de la oposición. Y este organismo emitió un informe muy detallado en el que señalan que hasta la fecha de la confección del informe, hecho el 2 de agosto, aunque lo podríamos extender hasta el momento en el que emitimos esta apertura, las autoridades electorales de Venezuela, que no publicaron las actas, y de esta manera las únicas actas publicadas y desagregadas mesa por mesa son las de la oposición. Y este organismo se encargó de cotejar estas actas y estableció la siguiente conclusión. Vamos a prestarle atención porque realmente es bien importante. Dice, según la información contenida en la base de datos con los datos del 73,1% de las actas contenidas en la plataforma web, los resultados arrojados asignan un mayor número de votos al candidato Edmundo González con un total de 6.392.350 votos que corresponden al 67,2% de la votación frente a los 2.891.553 votos del candidato presidente Nicolás Maduro, que representan un 30,4% de la votación. Estos resultados difieren sustantivamente de la información publicada por la CNE, o sea, la Comisión Nacional Electoral del gobierno oficialista que responde al actual presidente Maduro. Este informe parece ser bastante contundente y emitido por un país, como decíamos, que tiene un gobierno ideológicamente más afín al chavismo que a la posición de María Corina Machado. La sobreactuación de un discurso de retórica antiimperialista, antifascista, es un acting que busca ocultar lo evidente. El gobierno venezolano oculta las actas porque oculta el resultado que hay en ella. Por eso decíamos de el mucho acting y ninguna acta como título de esta columna de hoy. El régimen de Nicolás Maduro se encuentra cada vez más aislados. Los gobiernos de Brasil, México y Colombia, que ideológicamente son más cercanos a las ideas del chavismo que a la oposición, emitieron un comunicado en el que pidieron a las autoridades venezolanas que publiquen las actas. Además, Cristina Kirchner, antigua aliada del chavismo, también pidió que se publique el resultado desglosado de la elección y lo hizo textualmente por el legado de Hugo Chávez. Y allí, porque para muchos el verdadero hombre fuerte, más que el presidente Maduro, el número 2 del régimen que tiene al frente de todo el aparato de represión, Diosdado Cabello, dijo que Javier Milei estaba en el poder por la tibieza, que había dicho oportunamente que Javier Milei estaba en el poder por la tibieza de Alberto Fernández. Ahora dijo que la expresidenta, así textualmente, Cristina Fernández de Kirchner, dijo, traicionó el legado de Néstor Kirchner y de Perón, casualmente por haber pedido que mostraran las actas. Además, 7 países de la Unión Europea, España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, firmaron un comunicado en el que no solamente le piden al gobierno de Maduro que publique las actas, sino que advierten que Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición ligado a María Corina Machado, parece ser el ganador de la elección. A medida que ese aislamiento crece, el gobierno venezolano se vuelve cada vez más represivo y autoritario. 11 personas asesinadas y Maduro llamó a investigar a usuarios de Instagram y de TikTok por, cito textualmente, por ser los medios para envenenar al pueblo con odio nazi fascista. Podríamos decir
que los usuarios opositores de TikTok venezolanos tienen influencia en un reconocido alemán, pero que no es Adolf Hitler, es el escritor y dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que no casualmente tenía una posición crítica del estalinismo y de la degeneración de la Revolución de Octubre de Rusia, quien decía que a los gobiernos autoritarios se lo combate mucho mejor con el humor y la ridiculización. Evidentemente, algo de esto empezó a circular en las redes sociales, a pesar del miedo de los venezolanos, a pesar del miedo que pueden tener por la represión. Vamos a compartir un compendio de bloopers que los usuarios de TikTok, que un usuario de TikTok publicó en esta plataforma y no van a parar de reírse. Bloopers de Nicolás Maduro. Con la capacidad de respuesta, de reacción de la Unión Cívico-Militar Policial, resolvimos con la Constitución y en paz el brote fascista. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón. Muy grave lo que hicieron. Bueno, no, en realidad lo que acabamos de escuchar es el discurso de Nicolás Maduro el 3 de agosto diciendo tenemos 2.000 presos capturados, máximo castigo. Ahora sí vamos a compartir los bloopers de Nicolás Maduro que decíamos fue subido por una persona en TikTok. Escuchémoslo. Años de presidente. 7 más 6. Exactamente. Oh my God. Un poquito de agua, por favor. Así como Cristo multiplicó los peces para instalar, ustedes saben qué es el wifi. Wi-Fi. Pero además anuncio que en los próximos meses vamos a colocar servicio de internet Wi-Fi gratis. Táchira, Bolívar, todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. Me muero muerto. ¿No son 5? ¡Ay, Dios! El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. El lunes vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. Donald Trump, con Venezuela, no te metas. Hand off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. González López, las 35 horas del día. ¿Cómo 35? A toda hora. Alguna gente cree que no es así, se lo quita. O lo carga mal puesto. Lo carga aquí. ¡Qué bestia que! O lo carga a lo loco por aquí. ¿Ya? No vale. Tapaboca bien puesto, mira, bien. Que cubra bien. Aquí la pantorrilla. Veterinaria. Qué bueno, fíjense. Lo que necesita el país. Veterinaria. Para la producción de carne del país. Bueno, ahora vamos a pasar a algo más serio. Espero que lo hayan disfrutado con nosotros aquí, que no parábamos de reírnos. El video publicado por quien es el ganador de las elecciones en Mundo González Urrutia este 3 de agosto, donde dice fuimos ganadores con una abrumadora mayoría que haremos respetar. Aquí seguimos trabajando fuertemente para que se respeten los resultados de las elecciones del 28 de julio y en donde fuimos ganadores con una abrumadora mayoría que haremos respetar. Además, González Urrutia publicó este fin de semana una nota en The Economist, en la famosa revista inglesa, en la que pide directamente al régimen venezolano que acepte los resultados electorales y que respete el triunfo electoral de la oposición. Evidentemente, la idea de la oposición es darle más fuerza a su imagen. En cada aparición hasta ahora, María Corina Machado, se ve como ella, con toda su fuerza y su presencia, lo opaca un poco, en definitiva. Si bien ella es la líder de la oposición, él es el candidato que resultó vencedor. Podríamos decir que era un caso similar
al que se dio con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ahora escucharemos a Nicolás Maduro contestándole al candidato presidencial, más que candidato ya parece presidente electo, y allí Nicolás Maduro le dice a González Urrutia, tendrá consecuencias graves. Escuchemos este fragmento de Maduro. 9 horas y media después saca un video en Twitter para decir que él no había ido por tal y cual razón. Todo lo que dijo usted, señor González Urrutia, va para el expediente. Y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves por desacato a la Constitución, a los tribunales y a las leyes. Todo lo que diga puede ser usado. ¿Cómo saben ustedes tanto? Ustedes ven las películas, ¿verdad? Así son las películas. Tiene derecho a una llamada, tiene derecho a un abogado y todo lo que diga puede ser usado en su contra. Todas las películas. Aquí comentábamos con la producción de que es una actitud típica de un psicópata que acusa al otro de lo que él mismo va a hacer o va a enfrentar. No vamos a escuchar otro fragmento de Nicolás Maduro, también este fin de semana. Es un golpe de Estado ciberfascista y criminal. Hemos hecho este acto aniversario precisamente en el momento en que estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado ciberfascista y criminal. No tengo dudas, señor general, en calificarlo así. Señores generales, almirantes, personal profesional presente en este magnífico evento, familiares del personal que hoy asciende al grado inmediato superior, un golpe de Estado imperialista, una emboscada imperialista que tiene características fascistas, llena de odio, de venganza, de persecución contra las instituciones. ¿Cuánto odio se ha vertido contra la Guardia Nacional Bolivariana? El Papa Francisco también sumó su mensaje pidiendo por la verdad y planteando que se termine con la violencia. Vamos a compartirlo. El Papa Francisco, siento por Venezuela que está viviendo una situación crítica. También siento preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Dirijo un llamamiento para que todos busquen la verdad y ejerzan. Eviten todo tipo de violencia en la población, sino que resuelvan con el diálogo. Por el bien de la población y no por intereses partidarios. Que Nuestra Señora de Coromoto encomendamos Venezuela y a la oración del Beato José Gregorio Hernández, cuya figura los acompaña. Y más importante aún y más taxativo aún, porque el obispo Oscar Ojea era la mano derecha del Papa aquí cuando era el cardenal Bergoglio en la Argentina, le envía una carta a su homónimo de Venezuela. Vamos a tratar de compartirla con la audiencia. Dice: a mi hermano, Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Cumaná y presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, o sea, el presidente de la Episcopal Argentina se dirige a su par de Venezuela, y en nombre de la Conferencia Episcopal Argentina quiero hacerte llegar nuestra adhesión al deseo expresado por los hermanos obispos de Venezuela de que reine la paz, la confianza entre todos los venezolanos y se expresen en verdad la voluntad popular expresada en las urnas. Y continúa el texto diciendo: la Iglesia Argentina se une fervorosamente a la oración de la Iglesia del hermano país, pidiéndole al Señor que sea la prioridad el bien de todo pueblo de Venezuela y se favorezca de manera urgente caminos de diálogo político, encuentro ciudadano. Pedimos a la Virgen María que le conceda la paz y el bienestar a todo el querido pueblo venezolano y renovamos nuestra cercanía común en estos momentos difíciles. Paralelamente, el Foro Penal, que es una ONG venezolana de derechos humanos, hizo un balance de la represión postelectoral el día 4 de agosto. Para quienes además de vernos, de escucharnos, nos ven también por televisión y nos escuchan
a quienes además de escucharnos, nos ven por televisión, les contamos que estamos mostrando una infografía publicada por la cuenta X de esta ONG en la imagen de una serie de números de la represión política en Venezuela luego de las elecciones del 28 de julio. El Foro Penal comunica que hay 988 arrestos verificados, de los cuales 91, es decir, el 10%, son adolescentes. Además, están los 11 asesinatos que ya mencionamos al principio. En una posición más radicalizada, el expresidente argentino Mauricio Macri llamó a los venezolanos a no abandonar las calles. Vamos a compartir el fragmento de Mauricio Macri el 4 de agosto diciendo, por favor, venezolanos, no abandonen la calle. La sensación de todos es que ahora o nunca. Si esto fracasa una vez más, se viene otra crisis migratoria con un impacto fuertísimo en toda la región, especialmente Colombia y Brasil. La destrucción de más ciudadanía en Venezuela, hablan de millones de venezolanos que abandonarían nuevamente el país. ¿Qué es el modelo cubano? Porque Fidel, cada vez que apretaba la presión, se hacía el distraído, dejaba que agarren los botes y se vayan a Miami. Entonces Maduro no le preocupa. Es más, quiere que se vaya esos 5 millones de tipos que son los que están movilizando activamente y que queden solamente los que son un rebaño manso, digamos, ¿no? ¿Y esa sería una salida conveniente para él? Absolutamente. Por eso lo que hablamos y lo compartí con María Corina, lo mismo que le dije a Guaidó, me acuerdo el día. Había pasado esa marcha de 1 millón de personas, que fue histórica ahí para Caracas, y justo vino Guaidó, ¿no? Que lo habían reconocido en forma paralela. Y yo le digo, Juan, ¿qué haces acá? O sea, no, porque esto vamos a ver, y ahora, digo, es ahora o nunca. Él te va a plantear una negociación más, va a agarrar 2 o 3 de estos zapateros de la vida que los debe acomodar bien en lo personal para que los represente. Y nada va a pasar. No, esta vez, presidente, Mauricio, mandan todo bien. Pasó. O sea, lo que yo digo es, por favor, a los venezolanos no se vayan de la calle. Y en esta misma línea vamos a compartir ahora 2 intervenciones de la líder de la oposición, María Corina Machado. La primera dice, vamos a llegar hasta el final, 3 de agosto. Que no hay maniobra pseudo jurídica que pueda tapar la verdad. La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando en un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela. Hoy es un día muy importante. Después de 6 días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, atemorizar o paralizar. La presencia de cada uno de ustedes aquí representa lo mejor de cada venezolano. Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final. Y ahora vamos al siguiente fragmento de María Corina Machado diciendo esta es una lucha cívica y pacífica. El miedo está en otra parte, porque saben que hay allí un país que decidido avanzar. Óiganlo bien, esto es muy importante. La nuestra es una lucha cívica y pacífica. Cívica y pacífica. Y ahora vamos a compartir cómo uno de los asesores políticos más importantes electorales del mundo, que es columnista también del diario Perfil, Durán Barba, fue denunciado en un discurso por el propio Nicolás Maduro. Vamos a escuchar allí Maduro mencionando a Durán Barba. Lo que dijo Durán Barbas, no sé si ustedes saben quién es Durán Barbas, uno de los asesores de Macri, Milei y de la ultraderecha en América del Sur. Durán Barbas le dijo a la Machado, mira Machado, hasta para mentir hay que saber mentir, le dijo. Es vulgar y exagerado lo que ustedes han publicado, sin haber revisado
copia por copia de lo que publicaron. Si yo fuera ellos, estuviera avergonzado. Ramos Alum, mírame los ojos. De verdad, una vez más, te metieron en el foso de la antipolítica. Manuel Rosales, gobernador, nos conocemos de muchos años. Te están metiendo en el foso de la antipolítica. Luis Aquiles Moreno, Stalin González. Sin embargo, en la columna publicada en Perfil, Jaime Durán Barba hizo algo muy distinto a lo que dijo Maduro. Colocó el aspecto económico del régimen venezolano. Vamos a leer una cita de su extensa nota donde dice textualmente: la hija de Hugo Chávez, María Gabriela, declaró cuando murió su padre que tenía 4.197 millones de dólares en cuentas de Andorra y Estados Unidos. En ese momento era la persona más rica de Venezuela. Explicó que logró la fortuna vendiendo cosméticos a domicilio. Y Forbes, la revista Forbes, publicó recientemente que su patrimonio es de alrededor de 3.500 millones de dólares. Otros de los partícipes de la dictadura que se dan lujos semejantes es Maduro y su hijo, y han protagonizado escándalos por la ostentación de riqueza en sus dispendios, textualmente escrito por Durán Barba. Además, explica cómo a esta altura el régimen chavista, quienes salieron de la pobreza, fueron solo los familiares y amigos de los funcionarios políticos y militares del chavismo. La nota describe una suerte de comparación en menor escala con lo que sucedió en la burocratización de la ex Unión Soviética, que se sostuvo en base a la represión y el sostenimiento de una casta favorecida con prebendas del Estado. ¿Qué sostiene a un gobierno que está cada vez más aislado y es menos popular? Esta pregunta se hace Jack Nickas en el New York Times. La hipótesis de trabajo del especialista en el legendario diario norteamericano es que Nicolás Maduro se sostiene porque aún lo respaldan las fuerzas de seguridad. Este actor político, que son las fuerzas de seguridad, se componen de alrededor de 150.000 efectivos repartidos entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Además, no están contabilizados los milicianos, por así decirlo, que responden a los colectivos chavistas. Cuerpos parapoliciales que se encargan de reprimir manifestaciones y atacar opositores. Colectivos como por ejemplo Alexis Vive u otros nombres de guerrilleros son una moneda corriente en las calles de Caracas y en las principales ciudades del país. ¿Por qué? Se pregunta, la fuerza de seguridad sostienen a Maduro. Según el estudio de Jack Nickas y otros especialistas, es porque las altas cúpulas de cada fuerza tienen participación en empresas estatizadas por el Estado, lo que le da una clara sustentación de privilegios de cara al resto de la sociedad. Además, tanto en la nota de Nickas como en el testimonio de muchos de los venezolanos emigrados en Argentina, se comenta que el régimen chavista ha constituido una enorme ingeniería social dentro de estas Fuerzas Armadas. Hay un trabajo de inteligencia que constata cómo se fomentan las declaraciones y acusaciones entre los diferentes camaradas de las armas. Una práctica muy similar al estalinismo, en el que se acusan y se piden testimonios falsos, detallándole a un compañero a otro para demostrarle la lealtad a las propias autoridades. Y de esta manera se construye la idea de que quien critique al régimen frente a otro oficial puede ser alguien cercano al gobierno e intente delatar al compañero que lo acaba de decir. El panóptico sería la figura de esta arquitectura que tiene su origen en una arquitectura carcelaria ideada por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham, que hacia fines del siglo XVIII había creado una estructura panóptica de cinco alas para permitir a un solo guardián en una torre central observar a los prisioneros recluidos en celdas individuales alrededor de la torre sin que estos puedan saber si son observados o no. Foucault recuperó el término para explicar cómo en la modernidad se vigilaba a los obreros y a los presos por igual. Según los emigrados y los expertos de Venezuela, existe una suerte de panóptico social permanente en el que nadie sabe si puede ser delatado o ser delator, o ser un delator con el que la persona con la que está, por lo que rige el silencio y se espera obtener algún beneficio de él. Según los estudios que cita Nickas en el New York Times, en diferentes regímenes autoritarios que han caído, las fuerzas de seguridad se cambian de bando cuando hay una clara perspectiva de que el gobierno caerá. Se temen castigos por los actos de violencia contra la población y de esta manera las fuerzas de seguridad empiezan a negociar con algún tipo de amnistía. Nickas, además, le otorga un gran lugar a la movilización pacífica. En un estudio de Erika Cheswell de la Universidad de Harvard,
se mostró que en las últimas décadas 57% de las acciones de resistencia no violentas alrededor del mundo han llevado a las democracias, mientras que las manifestaciones que fueron violentas lo lograron en muchas menos veces, llevando a la democracia solo al 6% de los casos. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios, es una reconocida frase de Los Redonditos de Ricota, cantada por el Indio Solari. Esta frase puede concentrar la táctica del gobierno de Maduro, una retórica de izquierda radicalizada que intenta tapar un escenario de farsa electoral y una fuerte represión ejemplificadora para atemorizar a la sociedad. Los otros comentarios que hicimos previamente sobre el tema, hablamos de la noción del dirigente comunista italiano Antonio Gramsci en relación al consenso y la coacción. Gramsci sostenía que cuando un gobierno tiene suficiente consenso, es hegemónico, no necesita utilizar tanto la fuerza represiva porque tiene la adhesión de la población, es decir, su narrativa política es mayoritaria en la sociedad y el pueblo tiene una cosmovisión similar a la que decanta el propio discurso oficialista. Sin embargo, cuando un gobierno pierde ese favor popular, muchas veces recurre a la represión. De esta manera uno podría decir que, según Gramsci, a pesar de la represión de Maduro parecer una demostración de fuerza, es todo lo contrario, un signo de debilidad, una fortaleza paradójica porque atemoriza a la sociedad, pero en realidad demuestra su debilidad. Evidentemente hay una dialéctica entre la decisión de un sector importante de la sociedad de poner fin al régimen chavista con la presión de la comunidad internacional y el abroquelamiento de las Fuerzas Armadas. Estos tres elementos se seguirán retroalimentando e influyendo entre sí. Esperemos que la situación se resuelva con el menor nivel de violencia posible. Vamos a ponerle un poco de humor, cerrando en lugar de la canción con la que abrimos, cerrando con esos bloopers acumulados del dictador Maduro. Creo que tengo la experiencia con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente. Oh my God. Un poquito de agua, por favor. Así como Cristo multiplicó los peces. Para instalar, ustedes saben qué es el Wi-Fi. Wi-Fi. Pero además anuncio que en los próximos meses vamos a colocar servicio de internet Wi-Fi gratis. Táchira, Bolívar, todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. Me muero muerto. No son 5. Ay, Dios. El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. El lunes vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. Donald Trump, con Venezuela, no te metas. Ham of Venezuela. Donald Trump, hands of Venezuela. De inmediati. González López, las 35 horas del día. ¿Cómo 35? A toda hora. Alguna gente cree que no es así, se lo quita. O lo carga mal puesto. Lo carga aquí. Qué bestia que. O lo carga a lo loco por aquí. ¿Ya? No vale. Tapaboca bien puesto, mira, bien. Que cubra bien. Aquí la pantorrilla. Veterinaria. Qué bueno, fíjense. Lo que necesita el país. Veterinaria. Para la producción de carne del país. El mejor modo de empezar cada mañana. Modo Fontevecchio.